nos ven, nos oyen por tiempo de restauración. Bienvenidos a nuestro culto que estamos transmitiendo en vivo. Gloria al Señor. Bien, vamos a tomar la palabra del Señor y lo hacemos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, los versículos 24 al 27. Leemos la palabra de Dios en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Vamos a orar. Pidámosle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre y Dios que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad que nos concede de exponer tu palabra. Concédeme ahora tu gracia, tu sabiduría, tu conocimiento y tu ciencia para hablar tu palabra como debo de hablar. Bendice a este pueblo aquí presente, como también a todos los que nos ven por tiempo de restauración. Bendice a todo aquel que oye este mensaje. Tu palabra le ministre a cada uno de manera muy especial. Obra con tu poder, Dios mío. Reprendo en el nombre de Jesucristo toda oposición del mal, toda fuerza de las tinieblas. Lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro bendición de Dios en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema consecuencias de una actitud necia. Consecuencias de una actitud necia. He tomado el tema del capítulo 7, los versículos 24 al 27 del Evangelio según San Mateo. Estos versículos nos hablan sobre los dos cimientos y nos presenta un consejero y a la vez dos personas que son las que reciben o escuchan el consejo. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o sea, las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Aquí vemos una actitud sabia con consecuencias positivas. Una actitud sabia con consecuencias positivas. Acuérdese que las consecuencias son el resultado de nuestras acciones. Y las consecuencias son positivas o negativas. Pero nuestras acciones tienen un resultado. El resultado puede ser positivo o negativo. Como ya lo dije, son las consecuencias de nuestras acciones. Luego presenta a una segunda persona que escuchó aquí el consejo y dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Insensato es necio. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí nos presenta dos actitudes y cada una con su consecuencia. El primero, el que escuchó la palabra y la puso por obra, es ese que es sabio, que es prudente y que pone por obra el consejo. Por lo tanto, las consecuencias de este fueron positivas, fueron buenas. Mas el que actuó no como sabio, sino que actuó neciamente. Y es necio porque oye la palabra, pero no la hace. Y la persona que rechaza la palabra de Dios es necio. Y la persona que rechaza un buen consejo es necio. Así que esta persona actúa neciamente. Por lo tanto, su actitud necia tiene unas consecuencias. Y las consecuencias es que su casa se la llevó el río. Y como consecuencia sufre grande ruina. Y fue grande su ruina, porque es posible que en esa casa invirtiera todos sus ahorros. Y quizás todos los ahorros de su vida. Por eso dice, y fue grande su ruina. Porque aparte de la inversión que hizo en esa casa, el costo, la inversión, es posible que otras cosas más se le perdieran dentro de esa casa. Así que fue grande su ruina. Aquí hubo las consecuencias de una acción necia o de una actitud necia. La palabra necio aparece en la Biblia alrededor de 105 veces, la palabra necio. El sinónimo de necio es insensato, imprudente. Una persona necia es alguien insensato y es alguien que actúa imprudentemente. Así que la imprudencia tiene que ver con la necedad. También necio es sinónimo de terco, porfiado, obstinado, testarudo, empecinado. De hecho, la gente necia es testaruda, la gente necia es porfiada. Uno le dice, haga por aquí las cosas y las hacen por donde a ellos les parece. Uno le dice, hable de esta manera y ellos hablan a su manera. Son personas tercas que a toda hora tratan de llevar la contraria.
De hecho, el necio es incrédulo. La Biblia dice en el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que la persona que no reconoce que existe un Dios es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, el antónimo de necio, que es todo lo contrario, que es lo positivo, lo opuesto, es sabio, inteligente. Quiere decir que la persona, el sinónimo de necio, se refiere al que es sabio y al que es inteligente. En otras palabras, el que edificó su casa sobre la roca fue un sabio, fue una persona inteligente. Quien oye la palabra de Dios y la pone por obra es una persona inteligente, es una persona sabia. Pero quien oye la palabra de Dios y no la pone por obra, entonces es un terco, un necio, es una persona porfiada, testaruda, obstinado. El que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica. Necio es aquella persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Un necio es una persona de poca inteligencia. Y el necio es esa persona que insiste en sus propios errores. O sea, no los corrige. Los comete hoy y los comete mañana. Y pasado mañana vuelve nuevamente a cometer el mismo error. Ya que el necio insiste en sus propios errores. Por eso es testarudo. Por eso uno de los sinónimos es testarudo, que dicho en el idioma callejero, o en el idioma vulgar, es un cabezón. Testarudo, de cabeza dura, que no hace caso, que es llevado de su propio parecer, que es llevado a su manera de pensar, y nadie lo hace cambiar de idea o de pensamiento. Así que el necio vive cometiendo los mismos errores, vive cayendo en las mismas trampas. La palabra necio se aplica a alguien que despliega una acción imprudente o falto de razón. A esa persona se le aplica la palabra necio. La palabra necio también se le aplica a aquella persona que actúa de manera terca u obstinada. O sea, a ese que se le dice, mire, esto no debe de hacerlo. Y si lo va a hacer, hágalo de esta manera. No, lo hace siempre a su manera. Nunca como se le orienta, nunca como se le aconseja, como se le indica, sino a su manera. Por eso el necio tiene problemas hoy y tiene problemas mañana. Siempre por las mismas cosas. De hecho, en un matrimonio donde uno de los dos sea necio, esos problemas no se van a arreglar. Nunca, a menos que deje de ser necio. La gente necia no cabe con los demás, ¿sabe usted eso? El necio no cabe con otro, no puede trabajar en equipo. El necio no sabe trabajar en sociedad, no sabe trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque como es llevado de su parecer, es terco, obstinado, entonces no encaja con los demás. Porque para uno trabajar en equipo tiene que estar en mutuo acuerdo.
y no solo en lo que yo digo y nada más. Así que el necio tiene problemas, o lo que estamos mirando, siempre va a sufrir consecuencias. La palabra necio se aplica a alguien que es terco, que es porfiado en lo que hace y en lo que dice. Es porfiado, por eso una de los animales a que se le aplica necio, terco, es al cerdo, o al marrano, o al puerco, como usted lo entienda, o al cochino. Usted lo amarra y quiere llevarlo a conducirlo por el camino para llevarlo a la sombra o qué sé yo, y él tira para atrás. Usted lo jala y él tira para atrás y empieza a ahorcarse. ¿Por qué sufre este animal? Por terco, por necio. Porque si lo están conduciendo hacia adelante, camina hacia adelante, pero él tira hacia atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Necio es una persona que con el fin de llevar a cabo sus ideas o planes, no escucha los consejos de las demás personas, ni las consecuencias negativas que puede acarrear su comportamiento. Porque no solamente el necio rechaza el consejo, sino que no le presta atención a las consecuencias negativas que le puede venir por su necedad. Uno le dice, mire, si usted sigue así, si usted hace las cosas así, usted va a sufrir esto en la vida. Le va a pasar esto. Esa persona no escucha, no le presta atención a las consecuencias. Es alguien bastante terco. La persona necia es aquella que ya se le demostró en repetidas ocasiones cómo conectar los cables del aparato electrónico, pero ella insiste en concretarlo o conectarlo de otra manera. Le dice, mire, los cables de su aparato electrónico, de su computador, hay que conectarlo así, así, pero esa persona insiste en conectarlo como a él le parece. ¿Qué va a sufrir? Un cortocircuito. Se le va a quemar el aparato, va a perder dinero, como el de la casa sobre la arena, y va a tener ruina, va a tener pérdida. Una vez una hermana le pidió a otra, le dijo, dame quesito. ¿Sabe qué es quesito o quesillo? Le dijo la hermana, esto no es quesito, esto es jabón. Y ella dijo, lo que pasa es que no me quieres dar, tacaña. No sé si por aquí se diga esa frase, mala ley, no me quiere dar. Hermana, pero es que esto no es queso, esto es jabón. Lo que pasa es que no me quiere dar, usted por mezquina no me quiere dar. Hermana, pero es jabón. Insistió tanto que le dio un pedazo de jabón. Se lo metió a la boca y más que eso le salía espuma, un espumarajo por la boca. Y la hermana le dice, ¿se da cuenta, hermana, que es jabón? Entonces dijo, es quesillo, solo que sabe a jabón. O sea, la persona necia jamás reconoce. Sabe a jabón, pero es quesillo. Así que la gente necia es bastante terca, llevado de sus ideas, y no acepta, no reconoce sus errores, sus equivocaciones, y por eso sufre las consecuencias. El término necio hace referencia a las cosas ejecutadas con imprudencia, ignorancia o presunción. Son ese tipo de persona que actúa de una manera imprudente, y el necio por eso es imprudente. El necio
no carece de prudencia o de inteligencia. Por ejemplo, usted está hablando con otro, alguien a quien usted necesita estar hablando con otro, el prudente espera que termine de hablar con él para decirle, regáleme 2 minutos. No, el necio llega y se mete entre los dos. Y ya corta la comunicación. Mira, lo que pasa es que esto... Y no... De hecho, el necio carece de respeto. Pero también el necio es mirado desde el punto de vista de ser insensato a la hora de hablar. El prudente reconoce las autoridades. El necio no reconoce las autoridades. El necio no piensa para hablar. Todo lo que se le viene a la mente, lo habla, lo dice, lo expresa, sin pensar. El sabio no, el sabio piensa primero lo que va a hablar. Si lo que, y piensa y dice, lo que voy a hablar trae bendición, trae edificación, con esto ofendo a alguien, a quien edifico, a quien ofendo, y luego que hace una conclusión de lo que va a expresar, entonces se expresa o no se expresa, habla o no habla, porque primero pensó. El necio no piensa para hablar, el necio suelta la palabra. Y luego que ya suelta la palabra, que ofendió, que hirió, que hizo, entonces es que viene a darse cuenta que cometió un error, pero no lo reconoce. Por eso el necio tiene problemas. Aparte de eso, el necio tiene problema con Dios, porque el necio habla sin pensar y ofende a Dios, y comete errores, comete grandes errores. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Así que cuando hablamos de esas consecuencias, son el resultado de nuestras acciones. Las consecuencias siempre nos alcanzarán, sea para bien o para mal. Lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso segará. Eso dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El necio sufre las consecuencias de sus actos. Siempre las va a sufrir. Es importante que conozcamos que nuestra actitud, nuestras acciones y nuestras palabras o afirmaciones tienen consecuencias, ya sea positivas o negativas. Quiero darle unos ejemplos para que usted vea cómo es actuar neciamente. Tomás Andrei, usted debe conocerlo. Tomás Andrei fue el ingeniero diseñador del Titanic, de ese barco grande. Por eso cuando alguien va a referirse a algo grande, dice, este es un problema Titanic. Te metiste en un problema Titanic, o sea, te metiste en un problema grande. Titanic habla de algo grande, algo monstruoso. Y Tomás Andrei, que es el ingeniero que diseñó el Titanic, después que construyó el Titanic, un reportero le preguntó, ¿qué seguro sería ese barco? Con un tono irónico, él dijo, ni Dios puede hundirlo. Eso es necedad. Tomás Andrei fue necio. El resultado lo sabemos todos. A los días el Titanic estaba en el fondo del mar. Ni Dios puede hundirlo. Eso es necio. Eso es ser necio. ¿Y qué hubo ahí? Hubo consecuencias. Millones y millones de dólares se perdieron. Y creo que se perdieron más de 700 vidas humanas.
riquezas y muchas cosas. Todo por una palabra necia. Alguien habló neciamente y sus necedades trajeron consecuencias. Eso lo pronunció Edward Andrei, pero los que no pronunciaron, que iban en el barco, perecieron. Sufrieron también las consecuencias de un necio. Y a veces quien comete la necedad soy yo, pero las consecuencias las sufre mi esposa, mis hijos, mi familia, mis padres, por mis necedades, por no ser sabio. ¿Sí? A veces actuamos precipitadamente porque así actúa el necio. Un adolescente en Campinas, Brasil, eso sucedió en el 2005. Un grupo de amigos ya borrachos fue a recoger a una amiga. La madre de esta muchacha la acompañó al automóvil donde la esperaban sus amigos que iban borrachos. Y esta madre estaba tan angustiada sobre la embriaguez de los amigos de su hija, que le dijo a la hija, sosteniendo su mano, ya sentada en el automóvil, le dijo: hija, vaya con Dios y permita que Él la proteja. Ella respondió: solo si Dios se va en el maletero, porque aquí dentro ya está lleno. Eso fue lo que respondió esta joven cuando su madre la encomendó al Señor. Vaya con Dios. Dijo: esto aquí está tan lleno, si va a viajar con nosotros, que se vaya en el maletero, aquí adelante no cabe. Horas después, las noticias vinieron que ellos habían tenido un fatal accidente, todos habían muerto. El automóvil no podría reconocerse, pero sorprendentemente el maletero estaba intacto. La policía dijo que no había ninguna manera de poder explicar cómo el maletero en semejante accidente pudiera permanecer intacto. La policía dijo: imposible, que como quedó este carro, ¿cómo es que el maletero está intacto? Dentro del maletero había una canasta de huevos. Para su sorpresa, ninguno de los huevos estaba roto. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba en el maletero. Es una muestra de mostrar la necedad del hombre. Si lo meten adelante, no les había pasado nada. Es ser necio. Que se vaya en el maletero, aquí no cabe. Eso es hablar neciamente. Y sabe que le doy todos estos ejemplos porque nosotros como cristianos cometemos ese error. Hablamos neciamente, sin pensar, pronunciamos palabras, expresamos cosas, nos referimos a algo, y sobre todo cuando estamos en prueba, somos necios. Porque a veces por la preocupación, por la necesidad que tenemos, la enfermedad, la escasez de dinero, de comida, soltamos palabras, soltamos expresiones que son necias y que luego tienen consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Las palabras de esta joven trajeron consecuencias a su propia vida. Tancredo Neves, que fue presidente en Brasil, durante la campaña presidencial, él dijo que si él pudiese conseguir 500,000 votos de su fiesta, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Y sabe que efectivamente él consiguió los 500,000 votos, pero se enfermó un día antes de ser hecho presidente y murió. Ganó, tuvo la presidencia, consiguió los votos, pero un día antes de la posesión
murió. Eso es ser necio. Es ser necio. Nosotros a veces como cristianos estamos sufriendo las consecuencias de nuestras necedades, de expresiones que soltamos así en un momento de rabia. Y decimos, ojalá mi mamá se muera, porque estamos bravos con ella. La esposa dice, ojalá te dé un cáncer, te dé esto, o cosas por el estilo, y vemos que más adelante las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes. Acuérdese que las palabras tienen poder. La Biblia dice, por tus palabras te condenarás y por tus palabras te salvará. Y de hecho la Biblia dice que nosotros un día tenemos que dar cuenta de todo lo que hemos hablado delante de Dios. Entonces hay palabras, hay actitudes necias. Un padre le dijo a su hijo, que Dios te proteja, hijo. El hijo le dijo al padre, mis amigos me protegerán más que Dios. A la vuelta de su casa, una bala perdida lo mató, donde los amigos no pudieron protegerlo. Eso es necedad. Ahí está sufriendo las consecuencias de su necedad. Que Dios te proteja, hijo. No, no. Mis amigos me protegen más que Dios. Dios pudo detener esa bala. Sus amigos no podían detenerla. Eso es ser necio. Eso es hablar neciamente. Y hablamos así, soltamos, pero las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan en algún lugar sonando y escritas. Bendito sea el Señor. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, pronunció una maldición contra el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Y dijo, condeno desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Día después le fue descubierto un cáncer que lo llevó a la muerte. Eso es ser necio. Eso es la necedad. Un candidato en estos días pronunció las siguientes palabras: yo tengo más seguidores que Cristo. Terribles, son palabras necias. Son palabras necias. Y estamos hablando de las consecuencias de una actitud necia. Y una actitud necia es un comportamiento, es una conducta, es una expresión, es una palabra. Son maneras de comportarnos que son necias y que ellas traen consecuencia a nuestra vida. Por eso es algo que debemos de esforzarnos delante de Dios, es tratar de ser prudente, de utilizar la paciencia, la calma, ser prudente, no soltar lo que nuestra sangre quiere que soltemos, porque nuestra sangre nos hierve adentro y queremos soltar una cantidad de cosas y decir y maldecir sin darnos cuenta que eso se revierte sobre nuestra vida. Lo que expresamos se puede revertir, nuestra actitud se puede revertir y causarnos daño. Gloria al Señor. Ahora, el pueblo de Israel no puede ser maldito por nadie, pero él lo maldijo. Te maldigo, pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel no puede ser maldito. Nadie lo puede maldecir, porque el pueblo de Israel es bendito. Mire lo que dice en Números capítulo 22, versículo 6, que es cuando Barak contrata a Balaán para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Qué le dice Barak?
ven pues ahora te ruego. ¿Y qué le dijo? Maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que lo que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y lo contrató para que maldijera a Israel. ¿Qué dice el verso 12? Entonces dijo Dios a Balaán, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, dígalo conmigo, porque bendito es. Israel no puede ser maldecido. Es un pueblo bendito. Y en Números 23:8, mire lo que Balaán expresa referente a este caso. Balaán dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? O sea, yo no puedo maldecir lo que Dios no ha maldecido. Y Balaán no pudo hacerlo, porque ese pueblo es bendito. Mas, sin embargo, el señor Hugo Chávez Frías lo maldijo. Maldijo lo que no puede ser maldito. De hecho, el Señor dice en la Biblia, en Génesis 12, hablando de Abraham, que era de los lomos de él saldría Israel, le dijo, bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldigan. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero a veces la gente cree que puede hacer de todo. ¿Qué dice en Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Así que uno tiene que tener cuidado de no actuar de manera necia, porque la necedad tiene sus consecuencias. Mire, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla en Génesis 25 sobre Esaú y Jacob. Dice que Esaú vino del campo cansado y Jacob tenía un potaje. Había preparado un potaje. Y Esaú le pidió de ese potaje y le dijo, te cambio un plato de lenteja por mi primogenitura. Y dijo las siguientes palabras, yo me voy a envejecer, ¿para qué la voy a necesitar? Eso fue necio de su parte. Si usted quiere, abra la Biblia allí conmigo en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25 dice la palabra del Señor. El versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Me voy a morir. ¿Y quién no sabe que nos vamos a morir? Nos vamos a morir, pero las primogenituras las necesitamos. O sea, él no podía decir, me voy a morir, ¿para qué me sirve? Si esa primogenitura venía de Dios, le iba a servir. Pero él dijo, ¿para qué me sirve? Yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y se la entregó y la canjeó con Jacob. Verso 33 dice, y Jacob le dijo, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció
así menospreció su primogenitura. Pero yo quiero que usted se le grabe lo que él habló, porque muchas consecuencias están en lo que hablamos. Me voy a envejecer, ¿para qué? ¿De qué me sirve? O sea, esto a mí no me sirve para nada. Vale más este plato de lenteja que la primogenitura, así que pásame lo que tiene más valor. Y vendió su primogenitura. Pero le voy a mostrar qué pasó más adelante. Abra conmigo Génesis 27:38, ahí en su Biblia. Dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ah, no, que no la necesitaba. Ahora está llorando por lo que él dijo que no necesitaba. Hay un dicho callejero, que lo escuché en alguna parte, es: nunca digas de esa agua no beberé. Y nunca le diga a una persona, yo no necesito de tu habla, no necesito nada de ti. Pueda que mañana estamos necesitando de esa persona. Eso es ser necio. Nosotros actuamos neciamente. Ahora está llorando. Está llorando por lo que él despreció. Una actitud necia. O sea, una actitud imprudente. Esa no fue una actitud sabia. No fue una actitud inteligente, sino una actitud imprudente, insensata. Ahora, en la carta a los Hebreos, lea conmigo capítulo 12, allá la carta a los Hebreos, versículos 16 y 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lo procuró con lágrimas. Ahora estaba llorando. ¿Pero qué dijo allá? Me voy a envejecer, me voy a poner viejo. ¿De qué me sirve la primogenitura? Esas son actitudes necias. Le muestro otra actitud necia, usted la conoce, la de Sansón. Dalila viene con tanta labia y le dice, quiero que me reveles en qué consiste tu gran fuerza y cómo te podemos vencer. ¿Con quién se unió Sansón? Con su enemiga. Sansón dormía con su enemiga. ¿Y a dónde lo llevó Dalila? Esa actitud necia de juntarse con mujeres que no debía juntarse. Porque el Señor le estableció a su pueblo que no se unieran a mujeres extranjeras. El padre de Sansón, Manoa, le aconsejó, no mires a la filistea, hay muchas mujeres en el pueblo de Dios. Él dijo, tómame esa filistea por mujer porque a mí me agrada. Y usted ve las consecuencias. Sansón fue necio. Aunque fue el hombre más fuerte del mundo, fue un hombre necio. Y sus necedades trajeron consecuencias. Y terminó no como un gladiador, como un victorioso, terminó suicidándose. Le dijo a Dios, devuélveme la fuerza para yo matarme hoy. Eso fue lo que le dijo, devuélveme la fuerza y que yo venga en mis dos ojos. Y dijo, y que muera yo hoy con los filisteos. Él sabía que iba a matarse. ¿Por qué terminó así? Ahora le voy a buscar otro. El hombre más sabio que haya pisado la tierra, Salomón. Pero aunque fue el más sabio, fue necio.
Sus necedades lo llevaron a la ruina, lo condujeron. ¿Cómo terminó Salomón? Siendo idólatra. Terminó construyendo templo a cada una de sus mujeres y adorando los ídolos de ella. ¿Quién creyera que el hombre más sabio de la tierra fuera necio? Casi no se conjuga, ¿qué es ser sabio y necio? Pero mientras fue sabio en muchas cosas, fue necio en otras. Y eso lo llevó al fracaso. Hubo consecuencias. Y oiga bien esto, cuando Pilato tenía a Jesús en sus manos y le dijo al pueblo: ¿a quién quiere que suelte hoy? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque, ¿sabe qué hizo Pilato? Se lavó las manos, él dijo: yo no. ¿Ustedes qué eligen? Y ellos dijeron: suéltenos a Barrabás y a Jesucristo crucifíquelo. Él le hace ver las cosas y ellos dijeron: sea la sangre de él sobre nosotros. Y sabe que por qué Israel siempre está bajo el yugo opresor, por las palabras necias que pronunció esa gente. Sea la sangre de él sobre nosotros. Por eso es que ese pueblo todo mundo lo ataca. Ese pueblo todo lo ataca porque ellos mismos por palabras necias se acarrearon un mal que los ha perseguido toda la vida. Sea la sangre de él sobre nosotros. Entonces son nuestras actitudes necias las que nos llevan al fracaso. Ahora, la murmuración dejó leprosa a María, la hermana de Aarón y de Moisés. ¿Quién era Moisés? Eran 3 hermanitos, porque ese trío eran hermanos. Moisés, Aarón y María eran hermanos. Hablando humanamente, eran hermanos en la carne, de sangre, eran hermanos. Moisés tomó por mujer a una mujer cusita. Y María, aunque Moisés era el líder, ella pensó que como era su hermano, podía hablar. Y resulta que aunque era el hermano de ella, era la autoridad de Dios ahí. Mire lo que dice en Números capítulo 12, verso 1. María y Aarón, ¿qué hicieron? Hablaron no de Moisés. ¿Qué hicieron? Hablaron contra, y quiero que tengan en cuenta la palabra contra. No hablaron de Moisés, hablaron contra Moisés. Que eso es ya un tipo de oposición, un tipo de contrariedad, de llevar la contraria, de no aceptar lo que la autoridad estaba haciendo. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, verso 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y aquí quiero que usted observe esta frase. Y lo oyó Jehová. Ellos están hablando contra Moisés, pero Moisés no está oyendo. No fue Moisés el que oyó la murmuración contra él. ¿Quién fue el que oyó la murmuración contra Moisés? Lo oyó Jehová. Y tenga en cuenta eso, lo oyó Jehová. De pronto lo que usted y yo murmuramos de alguien, esa persona nunca lo sepa, pero resulta que lo oyó Jehová y el problema es con Dios. Y aquel problema lo tuvieron fue con Dios, no con Moisés. Moisés no pelea, no reclama. Dice que era un hombre manso, no le reclamó a sus hermanos, ni a Aarón, ni a María. Pero Dios sí metió sus manos y se enfrentó a Aarón y a María y dijeron, ¿cómo es posible que no tuvieran temor de hablar contra mi siervo
Moisés. Ni siquiera Moisés pelea por eso, ni discute, ni nada, pero Dios sí. Es que el problema es eso, son las actitudes necias. El que uno allá en la casa donde esté, empiece uno a hablar contra una autoridad de un ungido, de una persona de Dios, eso lo oye Dios. Esa es una actitud necia. ¿Por qué necia? Porque Dios lo oye. Dios oye todo lo que hablamos. Pensamos que la persona de quien estamos hablando no oye, pero Dios lo oye. Verso 8. Dios dijo, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Esas son las consecuencias de una actitud necia. ¿Cómo actuó María y Aarón? Neciamente. Eso es ser necio. Y las necedades tienen sus consecuencias. Y a veces nosotros pensamos que eso no puede traer nada, pero sí vienen consecuencias. Otra actitud necia es la mentira que llevó a la muerte a Ananías y a Zafira. ¿Sabe qué es ser necio, venir aquí a la iglesia y mentir? Es necio asistir al templo y mentirle a los instrumentos de Dios, mentirle al Espíritu Santo. Es una necedad. Una persona inteligente sabe que no puede mentir. Una persona inteligente sabe que aunque quede bien con el hombre, quede mal con Dios. Entonces eso es ser necio. Mire lo que dice Hechos capítulo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también, ¿quién? Su mujer. Yo no voy a meterme ahí ahora a explicar eso, pero sí le voy a dejar una puntada. Ojo con lo que usted sabe de su marido o usted de su mujer. Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Por eso es que a la final mueren los dos. Y dice, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y ahí está la necedad. Dice el 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Como dijo un predicador que estaba hablando de esto, y al oír estas palabras, colgó los guayos. Así dijo. Al oír estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué sufre este tipo de consecuencias Ananías? Por una actitud necia vinieron las consecuencias. ¿Cómo es posible mentir? El que miente es necio, porque el que miente sabe que mentir es malo, es pecado. ¿Y qué es un necio? Necio es aquel que sabiendo lo bueno no lo hace. Ese es un necio. Y lo sepultaron. Y dice, levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacaron. ¿Quiénes lo enterraron? Los jóvenes. Yo tengo un mensaje titulado ahí, titulado Jóvenes Sepultureros. Así titula el mensaje para los jóvenes. De pronto un día esto lo soltamos aquí. Jóvenes sepultureros.
Estos jóvenes estaban ahí en la iglesia. ¿Y a quién fueron a sepultar estos jóvenes? Un pecado. ¿A quién sepultaron? Sepultaron un pecado. ¿Qué había cometido Ananías? Un pecado. Así que cuando arranca con ese cuerpo, vamos a sepultar un pecado. Los jóvenes sepultureros sepultando el pecado. Pero se lo dejo hasta ahí porque si se lo explico usted se lo aprende antes que se lo enseñe. Gloria al Señor. Ahora, pero como lo sabía su mujer, entonces ahora Pedro enfrenta a la mujer. Por eso el problema es, mejor es que vaya sin una mano al cielo y no con las dos al infierno. Así que tenga cuidado con lo que usted sabe de su familia en su casa. Gloria al Señor. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas que había muerto Ananías, dice, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Esta ya era viuda, ya el esposo lo tenía sepultado y ella no lo sabía. No lo sabía. Entonces Pedro le dijo, oye, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella sin pensarlo dijo, sí, en tanto. Otra necia, otra actitud necia. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste? O sea, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para mentir? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo para mentir? Dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, ¿quiénes? Los jóvenes sepultureros. La hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Así que estos jóvenes ese día estaban en tierra de pecado y en tierra de pecado. Entonces los sepultaron, eran jóvenes bien activos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué hubieron 2 muertos? Por la necedad. La necedad trae consecuencias. Ahora, hay otro hombre necio. Por eso cuando Dios nos hable, tenemos que creer a lo que Dios nos habla. La Biblia nos habla el por qué Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quedó mudo. ¿Sabe usted por qué quedó mudo? La Biblia dice que Elizabeth, la esposa de Zacarías, era estéril. Y habían clamado a Dios para que le diera un hijo. Y ya estaban en edad avanzada y Dios no le había concedido. Pero un día, estando él ministrando, el ángel le dice, tu esposa va a tener un hijo. Y empieza a mirar, y bueno, ¿y cómo? Si ella es estéril. ¿Y cómo? Si Dios me está diciendo a mí que mi esposa va a tener un hijo y es estéril, yo no tengo que preguntarle cómo ni cómo va a ser. Si Dios lo dice, hermana Marce, Dios lo va a hacer. Pero ahí eso es necio, cuando empezamos a indagar a Dios y a decirle cómo lo va a hacer. No, si Dios me dijo que mañana voy a tener un trabajo, no importa si he metido 100,000 hojas de vida y todas me han dicho que no. Si Dios me dice mañana vas a trabajar, no le tengo que decir, Señor, pero ¿cuál empresa si en todas me han negado? No, simplemente debo creer. El dudar, el empezar a investigar cómo es que Dios lo va a hacer, eso es necio. Mire lo que dice la Biblia. Lucas, capítulo 1, versos 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, Dios le habla de que la esposa va a tener un hijo y diciéndole al ángel que él está viejo. El ángel sabía que él estaba viejo.
¿O no creen ustedes que Dios sabe cuántos añitos tenemos? Y que ya no podemos hacer, y que ya Dios lo sabe. Así que Dios le dice a Zacarías, tu esposa, tu oración, así le dice, tu oración ha sido oída. Y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y será de gozo y de alegría y de bendición. Y empezó a profetizarle todo lo que Dios iba a hacer con ese hijo. Cuando el ángel dejó de hablar, empieza a investigarlo y a decirle, pero ¿en qué conocer esto? Dígame, deme una señal, porque es que ya yo no engendro, estoy viejo. Y mi mujer dijo lo mismo, está vieja, porque dice está en edad avanzada, o sea, ambos estamos ya viejos. ¿Cómo va a ser esto? O sea que estaba, de alguna manera, esa es una necedad, investigar a Dios cómo va a hacer las cosas. Investigarle a Dios cómo va a hacer las cosas. No, si Dios me habla a mí y me dice, mañana tendrás un carro, yo no puedo decirle, ¿cómo lo va a hacer, Señor? ¿Quién me va a prestar la plata? ¿Y qué concesionario? Y empezar a investigar como si Dios me lo dijo, me lo hace caer del cielo, de alguna parte lo va a hacer Dios. Yo no tengo que investigarlo. ¿Qué tengo que hacer yo? Creerle. Eso fue lo que hizo Abraham. Cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único, al que ama, y sacrifícamelo. No le dijo más nada, ni cómo, Señor, pero qué va a pasar, qué va a suceder. Usted me prometió ese hijo y una descendencia grande y ahora me dice que lo mate. ¿Cómo es eso? Abraham no hizo eso. Y por eso Abraham se conoce como el padre de la fe, el amigo de Dios. Él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Él no investigó, él no indagó. Zacarías sí. Y eso se le toma como necedad, como incredulidad. Y fue una actitud necia. Mire lo que dice. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y la respuesta no se hizo esperar. Versos 19 y 20. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, porque qué mensaje tan bonito, hermano. No tenían hijos y ahora viene Dios a decirle, vas a tener un hijo. Ese es un mensaje tremendo. Verso 20, pero le dice, ahora quedarás mudo. ¿Por qué? Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Se da cuenta que eso es necedad? Y las necedades tienen sus consecuencias. A veces nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestras necedades. Y uno se pregunta, pero ¿por qué me está pasando esto? Este hombre quedó mudo, se le pegó la lengua al paladar, no pudo hablar más. Y el Señor le dijo, y quedarás mudo, no podrás hablar hasta que el niño, hasta que todo esto se cumpla. Y cuando nació Juan el Bautista, la gente preguntaba, ¿y cómo le van a colocar? Le decían a Elizabeth, ¿y cómo van a colocar al niño? Y decía, no sé, preguntémosle al papá. Pidió una tabla, pues como estaba mudo, pidió una tabla y escribió, se llamará Juan, porque así lo dijo el ángel. ¿Qué estaba diciendo? Estaba afirmando, porque se ha cumplido lo que Dios habló, se llamará Juan. Apenas escribió eso, se le soltó la lengua y empezó a hablar. Gloria al Señor. Pero siendo, dígame lo triste, un profeta, un sacerdote de Dios, mudo. Si algo que necesita un hombre de Dios es tener buena lengua para hablar. Y para hablar, porque su tarea es hablar, comunicarle al pueblo el mensaje de Dios. Este quedó mudo. Y ahora su mensaje era escrito en tablas. ¿Por qué? Porque una actitud necia lo llevó a sufrir estas consecuencias. Yo creo que con lo que le he compartido usted conoce. Para buenos entendedores,
pocas palabras. ¿Qué es lo que queremos con este mensaje? Que tengamos cuidado. Nuestras actitudes necias traen consecuencias a veces graves, tristes, lamentables. Suceden tantas cosas cuando nosotros actuamos neciamente. Creámosle a Dios, creámosle a su palabra, lo que Dios nos habla. Gloria al Señor. Si Dios dice que hay que construir sobre la roca, construyamos sobre la roca. Alabado sea Dios. Si Dios nos dio una primogenitura, usted no puede decir, me voy a envejecer. ¿De qué me va a servir esto de Dios? No, lo que Dios nos ha dado es algo grande. Y aquí yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tome tu corona. Tómelo de Dios con mucha prudencia. Actuemos con prudencia en esta vida, en este mundo. Actuemos con mucha sabiduría y mucha prudencia. Y dejemos lo terco, lo testarudo. Seamos dóciles, seamos personas que nos dejamos guiar por la palabra, por el Espíritu Santo. Y así las consecuencias serán positivas. Esté de pie, por favor. Consecuencias positivas. Démosle gracias a Dios. Todo el que pueda levantar su mano al cielo, dele gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos tu palabra en esta hora. Aquí está este pueblo que ha oído tu palabra, que ha recibido tu mensaje, que ha recibido tu palabra. Gracias. Pero también hay un grupo de almas de vida que nos han oído por internet, que nos han oído por tiempo de restauración y que ellos necesitan actuar sabiamente, dejar las actitudes necias y actuar sabiamente. Ayúdanos a actuar sabiamente, a vivir sabiamente en nuestro hogar, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como líder, como siervo de Dios. Ayúdanos a actuar prudentemente. No sea que una actitud necia nos lleve al fracaso, nos lleve, Dios mío, a la caída, nos lleve a las consecuencias que nos harán llorar mañana. Permítenos ser sabios, ser inteligentes, actuar con sabiduría, con inteligencia delante de tu presencia. Gracias, Señor, gracias. Démosle un aplauso de alabanza al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendecimos al Señor? A su nombre. Bien, mi hermano. Mañana continuamos con el ayuno que va hasta el día sábado. Así que los que están para mañana o los que estamos para mañana, aquí bien tempranito, a las 7 en punto el templo está disponible, está abierto. Y mañana estaremos clamando, estaremos buscando el rostro del Señor por el propósito que ya hemos presentado. A los que hoy estuvieron o los que hoy hemos estado en ayuno, pero en este caso los hermanos, creo que Dios lo ha bendecido, le ha fortalecido y salimos conscientes de que hoy hemos orado, hemos clamado al Señor y salimos en victoria y en bendición, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Dejo por aquí a la hermana Luz Omaira en la parte que resta de este devoción.